de los hemisferios cerebrales, lo hemos repasado hasta el cansancio, ustedes ayer. Tenemos esta imagen que ya es diferente a la imagen que teníamos anteriormente, y simplemente por la fragilidad de la memoria les pongo yo esta imagen para que lo recordemos. Circunvolución frontal superior, media e inferior, con los circunvolución orbital, la parte triangular, la parte opercular frontal, la parietal y el opérculo temporal, que corresponde a la circunvolución temporal superior. Donde acaba la cesura de Scipio tenemos el líquido supramarginal, que es muy importante clínicamente, y donde acaba el surco temporal superior tenemos el hilo angular. Arriba lóbulo parietal inferior, superior, y lóbulo parietal inferior. ¿Ya? Habíamos dicho que si esto es el temporal, tenemos circunvolución temporal superior, media e inferior, circunvolución temporo-occipital lateral y temporo-occipital medial. Hacia adelante acaba en la circunvolución parihipocámpica. Lo mismo, entonces recuerdan que yo les hablé de las áreas motoras, área sensitiva. Esta fue una pregunta del examen final. Yo digo, ¿qué estructura del cuerpo humano tiene mayor representación en la corteza motor? Alguien me dijo la cadera, alguien me dijo el pene, no sé por qué, alguien me dijo la cara. Efectivamente, la cara. Y si yo le pongo varias opciones y no le pongo la cara, deben colocar el pulgar. Si no les pongo la opción de la cara, deben colocar el pulgar. Entonces, así como tenemos un área motora y un área sensitiva primaria, a los lados tenemos las áreas motoras y sensitivas secundarias. Y ahí tenemos el centro de coordinación cortical de la mirada. ¿Recuerdan ayer que les dije que era una fuerza vectorial? Que en una lesión irritativa este vector ya no es 1, sino que es 3 o 4. Por lo tanto, el vector se inclina así y la mirada va lejos del foco irritativo. En una lesión destructiva ya no son 1 contra 1, sino que es medio o 0,25 y este es 1. Por tanto, la mirada se dirige hacia el lado de la lesión destructiva. ¿Sí? Venga. Entonces, esta área es la que nos permite ser seres humanos, que nos permite evocar el lenguaje. Entonces, una cosa así. Se me ocurrió cuando se refiere a evocar es, o sea, ya, porque dijo que no se articula ahí, entonces serían los sonidos, o sea, puede ser. No, una cosa es fonación. Cuando yo digo, es que estoy afónico, eso es disfónico, porque si estás afónico no pronuncias sonido. Entonces, lo que es la fonía es de la garganta, de la orofaringe, de las cuerdas vocales. Eso es la fonación. La articulación es de la lengua y del cerebelo. Y la evocación del lenguaje, entonces, eso es de las áreas de los opérculos, de las áreas del lenguaje, las áreas corticales del lenguaje, de la evocación y de la comprensión del lenguaje. Por lo tanto, si yo tengo un problema de fonación, por ejemplo, un profesor que da 10 horas de clase diarias, o un sacerdote recién ordenado que tiene que dar misa, ¿verdad? Si es un problema de fonación, si se irritan las cuerdas vocales, entonces está disfónico, un problema de la fonación. Pero si yo estoy ebrio, o si tengo una lesión en el cerebelo, o una lesión en el nervio par número 12, que es el hipogloso, tendré un problema de la articulación. Eso se llama, lo primero, disfonía, y lo segundo, disartria. Pero si yo no puedo evocar por una lesión cortical, sobre todo esta que es el lado izquierdo, yo tendré una afasia.
Eso les voy a tomar, una de las preguntas les voy a poner un caso y ustedes van a decir si es una fascia motora o es una fascia sensitiva. Una fascia motora, el paciente no puede hablar, y una fascia sensitiva, el paciente no puede comprender lo que se está hablando. ¿Ya? En una fascia sensitiva yo no comprendo. ¿Y cuál es la característica clínica de un paciente con una fascia sensitiva? Habla como loro, verborreico, y no se entiende muchas veces lo que dice, porque habla sin razón, porque no entiende lo que se está diciendo. Entonces puede salir con una frase que no tiene connotación con lo que se está hablando. Con una fascia motora yo no puedo evocar, y una fascia sensitiva yo no comprendo lo que se está diciendo. ¿Ya? Por lo tanto, la fascia de Broca, que es la famosa afasia motora, yo no puedo hablar. Y la fascia sensitiva, que es la de Wernicke, yo no puedo comprender. Yo no comprendo, sí. ¿Puede corregir de alguna manera? Si es una lesión destructiva, no. Si es una lesión destructiva, no. Hay afasias mixtas, que la lesión es grande, es una lesión que compromete todo. ¿Qué estructura vascular compromete todo esto? La arteria cerebral media. ¿Sí? Ahorita tengo una duda. ¿Todas las lesiones en el cerebro van a ser lesiones o hay varios tipos de lesiones, pero Hay varios tipos de lesiones. Si yo digo, hay lesiones que son destructivas, pero que pueden hacer destructivas. Por ejemplo, un quiste de un parásito, la citicercosis, puede empezar como una lesión destructiva, pero se va inflamando y puede, y si el parásito, sobre todo si el parásito está vivo, hace una lesión irritativa. Entonces aquí hay un fascículo interno que ya poco a poco vamos a ir hablando de cada una de las cosas. Hay un fascículo internamente, si esto es la corteza, hay un cable que conecta por dentro, que va por dentro, conecta el área motora, el área de Broca con el área sensitiva de Wernicke. Cuando se lesiona eso, el paciente tendrá una fascia mixta. No puede hablar, no puede comprender. En un paciente con una fascia motora pura de Broca, yo le digo cierra los ojos y cierra los ojos. Levanta la mano derecha, levanta la mano, porque sí está comprendiendo. Dice, ¿cómo te llamas? Y no puede hablar, pero ha comprendido todo. Ponte de pie, se pone de pie, comprende todo, pero no puede hablar. En cambio, un paciente con una fascia sensitiva habla sin sentido, porque él no sabe lo que están diciendo, entonces se intenta defender y habla lo que sea. Pero ese paciente uno le dice, siéntese, y él sigue, parece un loquito, pero no está loco. Levante la mano, no levanta la mano, parece desobediente. Cierre los ojos, no cierra los ojos, parece adolescente. Entonces, frontal, el área parietal. El área parietal es una zona que personalmente me interesa, o a los neurocirujanos les interesa, porque son áreas que son poco elocuentes. Cuando yo me venga a referir de aquí en adelante en términos elocuentes, es que es importante. Si se lesiona esta área, el paciente no puede hablar. Si se lesiona esta área, no se puede mover. Si se lesiona esta área, no puede sentir. Si se lesiona esta área, no puede escuchar, no puede entender. Si se lesiona esta área, no puede ver. Pero esa área lila, el lóbulo parietal, que es para mí es una carretera por donde yo puedo acceder para sacar un tumor o una malformación arteriovenosa, porque es un área poco elocuente. Es poco elocuente. Puede tener función sensitiva, pero cada vez menos. Entonces es un área que cuando entra en función, cuando las otras áreas se dañan, y el cerebro puede utilizar un fenómeno que se llama neuroplasticidad, y esas neuronas pueden suplir la función de las que están enfermas. Por ejemplo, si todos los que estamos aquí cogemos escoba, trapeador, dejamos todo limpio, nos están pagando una cantidad de dinero determinada, pero si la mitad se va y tenemos que entregar la obra a estos limpios, tenemos que trabajar el doble, ¿verdad? Entonces, esos que se fueron no se sustituyen, pero los que se han quedado han aumentado su trabajo, y eso es lo que se llama neuroplasticidad.
¿qué otras más funciones más tiene la neuroplasticidad? Porque lo que yo conocía era que ayudaba en el proceso de la memoria más y evitar No necesariamente, no exclusivamente la memoria. La neuroplasticidad puede hacer que un paciente, por eso que ahí tiene sentido la terapia física. Un paciente con una lesión cortical que le deja una debilidad en su cuerpo, ese paciente, si hace rehabilitación, se le está induciendo, estimulando a las otras neuronas, porque a partir de los 2 años ya no hay más crecimiento neuronal, se le está estimulando a las otras neuronas que cumplan la función de las que se murieron. ¿Ya? Y miren dónde están los glúteos y las piernas y los pies. Por lo tanto, un infarto de la arteria cerebral anterior, la arteria cerebral anterior que discurre por la cara interna de ambos hemisferios, deja al paciente, yo recuerdo que tenía un profesor que decía, lo deja apático. Lo deja apático porque la cerebral anterior va a irrigar los lóbulos frontales y el paciente queda indiferente, apático, pero también apático porque queda sin patas, miren, porque toda la circulación de la cerebral anterior se ve comprometida, entonces el paciente no puede mover las piernas, entonces no mueve las piernas, pero no le preocupa que no mueva las piernas, está indiferente. Si a ustedes no mueven las piernas, se asustarían, estaríamos todos preocupados, pero un paciente que está con una lesión frontal es un paciente que está indiferente, les da igual, ¿ya? Entonces aquí tenemos el área motora suplementaria. ¿Qué función tiene el área motora suplementaria? Tiene la función de facilitar el movimiento que ocurre en las áreas motoras primarias. En otras palabras, si yo tengo una lesión en el área motora primaria no puedo mover el brazo, pero si tengo una lesión en el área motora suplementaria me cuesta iniciar el movimiento del brazo, ¿sí? Si yo le preguntase en un examen, paciente de tal edad, que cuando uno se le da una orden, el paciente se demora en hacer la orden, pero comprende perfectamente, no es una falla sensitiva, sino que es un paciente que tiene un problema en el área motora suplementaria, que es un área que es muy importante, área motora suplementaria. Bueno, poquito a poquito nos vamos complicando la vida y tenemos aquí, así como en la imagen de ayer, que en una pieza anatómica ya formalizada se saca un trozo de tejido y se ve la ínsula, ¿verdad? El lóbulo de la ínsula, que es el sexto lóbulo, el lóbulo de la ínsula. Aquí también hemos sacado, ¿qué estructuras hemos sacado? Hemos sacado la circunvolución temporo-occipital medial, la circunvolución parahipocámpica, hemos sacado el uncus, hemos sacado, miren, esta estructura, y al sacar esa estructura hemos cortado de una parte un poco más profundo y otra un poco más superficial y nos encontramos aquí el quiasma óptico partido. Y aquí yo les pregunté ayer, el trígono olfatorio, la parte lateral termina a nivel del cíngulo y la parte medial donde acaba. ¿Quién estudió eso? ¿Nadie? Pues deben estudiar, porque si no el examen del día lunes va a oler a chamusquina, ¿sí? ¿Saben lo que es la chamusquina? Entonces, detrás del quiasma óptico tenemos el tallo hipofisiario, el difundíbulo, detrás tenemos el tuber cinerio, aquí tenemos los cuerpos mamilares. Y esos cuerpos mamilares, ustedes ven esto que está aquí, el fornix lo ven ahí, pero si lo ven, imaginémonos que aquí arriba está el lóbulo frontal imparital y aquí está el seno longitudinal superior, ¿ya? Que llega hasta acá abajo. Si estos son los cuerpos mamilares, aquí empieza el fornix. El fornix es una estructura fibrosa que asciende, miren un momento, asciende, se abre y llega nuevamente aquí. Empieza en los cuerpos mamilares
cuerpos mamilares, y aquí viene el fornix, se une, se separa y abre. ¿Quién conoce el tribilín? ¿Conocen a tribilín? Los zapatos de los payasos, que entonces por eso se forma. Aquí está, vamos a ver las estructuras que conforman el fornix. No espero ser tan malo y le pregunte cuántas circunvoluciones existen. Hemos hablado de las circunvoluciones frontales. Si nos detenemos solamente en la frontal, tenemos, miren, frontal superior, media e inferior. Y ese inferior tiene la circunvolución orbitaria, la par triangular, la par opercular, frontal. ¿Cuántas circunvoluciones hay? No, parietal no, teoría del lóbulo frontal. ¿Cuántas circunvoluciones tiene? Y la parte medial, que es el cíngulo, tenemos que sumar. Pero miren aquí tenemos parte del cuerpo calloso y el fornix que se abre y acaba en una estructura que es la cruz del fornix y en el gyrus dentado. Se llama gyrus dentado porque tiene forma de diente. Pero yo voy avanzando y en cada imagen les voy a ir insistiendo para que cuando ustedes acaben, estamos en la 252, cuando ustedes acaben, perdón, que estoy importante, perdón un momento. ¿Está? Sí. ¿Ya? ¿De qué características? ¿De qué tamaño? ¿De qué tamaño? ¿Ya? ¿Pero de qué tamaño? ¿Ya? Ya, bueno. Ya veo. Bueno, esta parte que está aquí, ¿esto qué es? Es la parte gruesa del cuerpo calloso, que es el esplenio. El esplenio del cuerpo calloso todo el cuerpo calloso son fibras horizontales. Desde allá, que uno lo vemos así en los cortes sagitales, pero son fibras horizontales, de forma tal que la rodilla del cuerpo calloso conecta los dos lóbulos frontales. El cuerpo del cuerpo calloso conecta los parietales y temporales, y el esplenio del cuerpo calloso conecta los lóbulos occipitales. ¿Se ha entendido? ¿Sí? ¿Seguro? Vamos a ir avanzando entonces. Vamos a ir avanzando. Deben preguntar. Entonces, estamos viendo el hemisferio desde la cara inferior interna, ¿sí? Desde la cara inferior interna. Y ustedes están viendo ahí el círculo, la cesura del cíngulo, que la vemos ahí, la cesura del cíngulo. Vemos aquí el cíngulo. Esto sería gyrus recto, ¿verdad? El polo del lóbulo frontal, la comisura blanca anterior. A mí personalmente me gusta preguntarlo mucho porque tiene clínica muy importante. La comisura blanca anterior. No tengo un palo, ¿no? No es para darle, sino para... No. O un láser. La comisura blanca anterior, ¿no? Comisura blanca anterior. Y el pico o rostrum del cuerpo calloso, la lámina terminal. ¿Se acuerdan que les dije yo que la lámina terminal, si tenemos un paciente con una hidrocefalia, hacemos una perforación aquí, metemos un catéter, rompemos la lámina terminal y entramos al tercer ventrículo? Entonces, esta es la lámina terminal y aquí debe estar el tercer ventrículo, la comisura blanca anterior, el pico del cuerpo calloso, y ahí viene pico o rostrum, la rodilla del cuerpo calloso, el cuerpo, y hacia atrás el esplenio. ¿Ya? Ahora, yo estoy viendo aquí el cuerpo mamilar, y por encima del cuerpo mamilar hay un fascículo que se llama mamilo talámico.
ese fascículo mamilotalámico está relacionado con el fornix, el fascículo mamilotalámico a este nivel, ¿no? Fascículo mamilotalámico está relacionado con el fornix. Debajo estamos viendo el nervio óptico y el nervio olfatorio. Y esa gran masa que está ahí en el medio, que parece una pepa, una semilla de aguacate, ese es el tálamo. Ese es el tálamo, que está conformado por múltiples núcleos que ya los iremos estudiando paulatinamente. Entonces, dense cuenta aquí está la circunvolución parahipocámpica, y aquí sería circunvolución temporo-occipital medial, ¿verdad? Aquí en esta estructura, si yo la corto por la mitad, ¿qué me encuentro ahí? La amígdala o el núcleo amigdalino. Por lo tanto, tenemos las amígdalas otoncilas, las amígdalas cerebelosas y las amígdalas del uncus, las amígdalas del uncus. Probablemente después del examen yo les traiga un fantoma con una maqueta con el cerebro para que puedan ir viendo cada una de las imágenes. Y recuerdan que les dije que si aquí están los cuerpos mamilares, viene el fornix, el cuerpo del fornix, y hace los pies del tribilín así, y acaba en el giro dentado, que se llama así porque tiene forma de diente. Es este aquí, el giro dentado, en forma de diente. Y hay una tela finita que es un repliegue del epéndimo. Cuando yo hable de epéndimo, es la telita que cubre los ventrículos, ¿verdad? Que ya lo hemos visto en embriología. Esa tela que recubre el ventrículo se llama epéndimo. Y a nivel, por encimita del giro dentado, cuando se repliega, se llama la fimbria del hipocampo, que es una telita finita, que ya la iremos viendo paulatinamente. Quiero que vayan preguntando, que interrumpan en cada una de las imágenes. Si no se entiende, vamos avanzando, pero deben ustedes comprender que todo es complementario. Estamos en la página 252. Cuando lleguemos a las 300 y pico, ustedes probablemente ya digan: todo lo que me explicaron antes se van correlacionando. Entonces, la semilla del hipocampo Sí. va a ser como un repliegue del epéndimo. A nivel del pie del fornix, que tiene forma de la patita de tribilín o de zapato de payaso, y tiene forma dentada y se llama giro dentada. ¿Ya? La cisura calcarina, aquí, esta es la cuña, ¿verdad? Cuña, precuña, lóbulo cuadrilátero o lóbulo, ¿cómo también se llamaba? Lóbulo central, ¿ya? Lóbulo frontal, el cíngulo, todo esto es cíngulo. Y esto que es el cíngulo, desde aquí, seguimos aquí y avanzamos hasta acá, se llama lóbulo límbico, que también incluye el fornix, ¿ya? Lóbulo límbico que también incluye el fornix. A ver aquí, esa imagen que la voy a poner aquí, ven esto que está aquí, se llama comisura blanca anterior. Ven aquí, esta comisura blanca anterior. Si yo esta imagen la veo de frente en un corte coronal, esa comisura blanca anterior va a ser justamente esto que está aquí. ¿Sí ven? Va a ser esto que yo les expliqué. Y miren, en cada una de las imágenes hay un gráfico de ver cómo se hizo el corte. Cómo se hizo el corte. Un corte vertical y un corte oblicuo, diagonal hacia atrás. ¿Sí lo ven aquí? Entonces, aquí está la comisura blanca anterior. Yo también les expliqué que, o si no les expliqué, se lo voy a explicar ahora. Tenemos 3 tipos de fibras en el cerebro. Tenemos 3 tipos de fibras en el cerebro. Unas fibras que se llaman fibras de conexión, que conectan ambos hemisferios, el hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo. Y el más importante de esas fibras de conexión es el cuerpo calloso. Las otras fibras de conexión es la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior. Y ahí les presento la comisura blanca anterior.
son fibras de conexión interhemisférica. Hay otras fibras que se llaman fibras de asociación, como las que le expliqué hace un momento, las que conectan el área motora con el área sensitiva del lenguaje. ¿Ya? Cuando les expliqué esto, hay fibras que conectan un lóbulo con otra estructura, del mismo lado, se llaman fibras de asociación. Y finalmente las fibras de proyección. Las fibras de proyección van de arriba a abajo o de abajo a arriba. Por ejemplo, la vía córtico-espinal son fibras de proyección. Repito, fibras de conexión son horizontales, van de derecha a izquierda. Fibras de asociación van de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Y fibras de proyección van de arriba a abajo o de abajo a arriba. ¿Sí? A ver. Perdón, atrás. ¿Tu nombre? No. Si yo pongo así, ¿tú dirías qué tipo de fibras son? Proyección. Y si yo atrás, si yo te digo así, ¿qué fibras serían? Y si te digo a ti, y si te digo así, fibras de conexión. Bueno, vamos entonces. Tenemos aquí las fibras de conexión interhemisférica, la comisura blanca anterior. Sí. Muy bien. La vía córtico-espinal que va de la corteza hasta la médula espinal es el mejor ejemplo. O las córtico-vulvares que van de la corteza hasta los núcleos del hipoloso para que tú puedas articular la palabra. ¿Y por qué una alteración en esas fibras de proyección que nos podría causar? Una hemiplegia, una vía córtico-espinal que está amputada, este paciente no puede mover el cuerpo. Si es la vía de proyección ascendente, no siente y se puede quemar. ¿Ya? Entonces, la comisura blanca anterior, que es la que ustedes ven aquí, esa comisura, si estos son los lóbulos frontales, estos son los temporales y estos los parietales, esa comisura blanca anterior, así, tiene un brazo que está aquí, que va a los lóbulos frontales, y tiene unos brazos que van hacia atrás, que van a los lóbulos temporales, la comisura blanca anterior. ¿Ya? Es la que ustedes ven ahí, la comisura blanca anterior. Debajo tenemos una porción del tercer ventrículo, como están viendo ustedes aquí, una porción del tercer ventrículo, y ahí ya tenemos la base del cerebro. En la base del cerebro tenemos los nervios ópticos con su respectivo quiasma, con su quiasma óptico. Un poquito por detrás del quiasma tenemos los cuerpos mamilares que estamos viendo ahí y el tercer par craneal. Cuando yo les hablé del hematoma epidural que ocasiona una hernia, se llama hernia subfalcina. Yo me voy percatando de la gente que está participando y que, porque en el examen es un examen muy duro, ¿eh? Hoy día estuve hablando con la doctora Montanera y me dice, hay chicos que creen que inmunología es un examen fácil. Dice, es difícil. Dice, yo no creo que su examen sea fácil. Yo digo, no es fácil. No es fácil no porque uno lo quiera hacer difícil, sino porque la materia en sí es una materia que tiene muchos detalles anatómicos. Entonces yo les puedo pintar pajaritos en el aire, pero la neuroanatomía es difícil aquí, en la China y en la Conchinchina. Cuando yo les hablé de ese hematoma epidural que ocasiona una hernia subfalcina, el cíngulo se hernia por debajo de la hoz del cerebro. Se hernia por debajo de la hoz del cerebro. Y esta hernia uncal hace que esta zona del uncus y la circunvolución parahipocámpica se hernie a través de la escotadura tentorial, a través de la escotadura del tentorio. Y también les dije que si hay una presión muy alta ocurre una hernia amigdalina, que se hernia las amígdalas del cerebro, del cerebelo, por el foramen magnum. Y esa es mortal. Esa es mortal. La subfalcina debajo del cuerpo calloso, la uncal por la escotadura tentorial
y la amigdalina por el foramen magno. Bueno, por lo tanto, yo les dije que esa hernia uncal hace que el unco se meta. ¿Y qué estructura la compromete? Compromete el nervio tercer par craneal, el óculo motor, y también la arteria cerebral posterior. ¿Sí? Esto, protuberancia, sexto o cuarto par. Cuarto par craneal, el único nervio que sale del tronco encefálico por su cara dorsal es el cuarto par craneal. El único nervio de los pares craneales que sale por la cara posterior del tronco encefálico es el cuarto par craneal, que se decusa. ¿Qué significa que se decuse? Se decuse. Quiero que presten atención. Deben prestar atención. Si mi cuerpo es la parte dorsal del tronco encefálico, miren el cuarto par de este lado y el cuarto par de este lado. Como salen por detrás, se decusan para salir por delante. Por lo tanto, si esto es el lado derecho y esto es el lado izquierdo, este patético o troqueal viene de acá y hace esto. Y este de aquí, entonces vuelvo a repetir, si yo soy la parte dorsal del tronco, los pares craneales cuarto salen y hacen esto. ¿Sí? Por lo tanto, mi cuarto par derecho, este es mi brazo derecho, mi cuarto par derecho va a salir por el lado izquierdo. Ya. Suficiente. Protuberancia. ¿Qué es esto? El surco para la arteria basilar. Muy bien. Te reivindicaste. El surco para la arteria basilar. Pero ese surco no es liso, porque aquí está la arteria basilar. Y la arteria basilar tiene arterias que se llaman perforantes circunflejas medias. Y si yo soy la protuberancia y aquí está la basilar, tiene vasos que penetran, ¿sí? Que penetran, son arterias circunflejas cortas que penetran a la protuberancia y otras que son largas y que van a irse a la protuberancia y al cerebelo. Cuarto par, el más gordo. Si yo les pregunto a ustedes cuál es el único par craneal que sale por la cara posterior de la protuberancia, ¿tú qué dirías? El cuarto. Si yo te digo a ti cuál es el par craneal más grueso que existe, el quinto par. Si yo te pregunto cuál es el par craneal más largo que existe, muy bien, el vago, porque el vago llega hasta acá. Y si yo te pregunto cuál es el par craneal más largo que existe intracranealmente, el sexto par craneal. Repito, el más gordo, el quinto, el más largo, el décimo, 5-10, el más largo intracranealmente, el sexto par, el único que sale por la cara posterior, el cuarto par. ¿Ya? Así, pasito a pasito vamos aprendiendo. Cada imagen le vamos sacando el jugo. Y si ustedes preguntan, más información obtendrán. Bueno, después tenemos aquí, si yo cojo la protuberancia, perdón un momentito, si esto es la protuberancia, esto es el tercero. Y si yo cojo la protuberancia, esto es el sexto. Aquí asoma uno finito que es el cuarto y aquí está el quinto muy gordo. Protuberancia tercero, protuberancia sexto. Protuberancia tercero, protuberancia sexto. ¿Sí? Por lo tanto, si yo pregunto, en el surco pontomesencefálico,
sale un par craneal que se llama en el surco ponto mesencefálico. Si esta es la protuberancia y aquí en el mesencéfalo, este es el surco ponto mesencefálico. El tercero, si yo les digo en el surco bulbo pontino o ponto medular, el par craneal que sale es el sexto par craneal. ¿Sí? Y si yo les digo a ustedes, ¿cuál es el par craneal que sin ese par no se puede vivir? ¿Cuál dirían ustedes? El vago. Muy bien, el vago. Porque si yo no tengo frecuencia cardíaca, ritmo cardíaco ni peristaltismo, yo no puedo oler, no puedo ver, no puedo mover los ojos, no puedo escuchar ni tener equilibrio, ni mover la lengua, ni sentir el sabor de la lengua, pero puedo seguir viviendo. 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y aquí empiezan a ver, ojo, que es un tema de confusión siempre en todos los cursos, ni porque se les dice por activa, por pasiva, ni porque se machaque. De los pares craneales bajos, es decir, del surco bulbopontino para abajo, el par craneal más anterior es el hipogloso. Es el hipogloso, que la nomenclatura le ha dado nombre de hipogloso al 12º par, que no debería ser el 12º par, porque el más inferior debería ser 12. Pero la nomenclatura ha dado el nombre al hipogloso, al primer nervio, al nervio más anterior, que es una combinación de varias raíces nerviosas que forman el hipogloso. Y atrás sí está el 9, el 10 y el 11. Atrás está el 9, el 10 y el 11. Pero de los pares craneales bajos, así se llaman, pares craneales bajos, en el bulbo, el más anterior es el hipogloso. Y atrás del hipogloso tenemos otras raíces que forman de arriba abajo 9, 10 y 11. 9, 10 y 11. Esa vía piramidal que yo decía, las fibras de proyección que empiezan a bajar aquí, del área motora primaria, si hacemos un corte coronal, todos los axones de esa neurona van a formar un abanico que van a ir descendiendo y forman el centro semioval, la corona radiata, la cápsula interna, llegan al pie del pedúnculo, pasan la protuberancia y a este nivel se decusan. A nivel de lo que se llama el bulbo o médula oblongada. Plexos coroideos que van a dar sangre, que van a producir el líquido cefalorraquídeo, y el flóculo, que es una estructura exquisitamente semiológica. El flóculo es un lóbulo que se une con el otro, se llama flóculo nodular, y controla el equilibrio y la estabilidad de la cabeza. Es muy importante el lóbulo flóculo nodular. Una chica muy delgada, muy menudita, si le da a un hombre así con la mano abierta de forma rápida el oído, que afecta el equilibrio, la audición y el lóbulo flóculo, puede hacer que ese hombre caiga de plano, por muy grande que sea. El lóbulo flóculo nodular. Bueno, vamos a ver qué otras estructuras vamos a encontrar aquí. Cuando la sangre atraviesa los riñones, produce orina. Cuando la sangre atraviesa los riñones, produce orina. Cuando la sangre atraviesa las membranas sinoviales de las articulaciones, produce líquido sinovial. Cuando la sangre atraviesa el plexo coroideo, produce líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo, el líquido articular sinovial y la orina son trasudaciones de células específicas preparadas para producir lo uno o lo otro. ¿Ya? Pero es lo mismo.
un torrente de sangre llega a los plexos corrideos un torrente de sangre llega a los glomérulos y produce orina, y la sangre que pasa por las membranas sinoviales produce líquido articular. ¿Ya? Así la medicina es sencilla. ¿Ah? ¿Te ha gustado? La medicina es sencilla. Vamos a... Mi esposa me dice, tú tienes cosas que no te olvidas, porque yo desde el primer año de medicina hacía mnemotecnias y son cosas que no se olvidan, entonces uno debe estudiar para aprender, no para tener notas más altas. Entonces fíjense, aquí tenemos, miren dónde está esa línea negra, aquí se ve el fornix. Bueno, si lo vemos por transparencia, miren, el fornix, miren esa línea negra, va de hacia adelante, hacia atrás, de abajo hacia arriba, abajo y hacia afuera. ¿Ya? Entonces yo tengo aquí los cuerpos mamilares, los ven ustedes ahí en naranja, los cuerpos mamilares, estos, y aquí tenemos el fornix. Mucho gusto, fornix. Todo esto es el fornix. Todo esto va hacia atrás, y ese fornix empieza en los cuerpos mamilares y prácticamente acaba en la amígdala del uncus. Y esta estructura que está aquí es la comisura blanca anterior, que está superpuesta, pero la podríamos retirar porque no está en relación directamente aquí. Entonces la comisura blanca anterior tiene su pars anterior que conecta ambos lóbulos frontales y su pars posterior que va a conectar los lóbulos temporales. ¿En qué lóbulo se encuentra la amígdala? En el lóbulo temporal. A su vez es lóbulo límbico, o sea, es una estructura compartida. Lóbulo temporal y lóbulo límbico. Entonces, ese fornix tiene la columna del fornix, el cuerpo del fornix, la cruz del fornix. Esa cruz del fornix, aquí hay un giro que se llama giro fasciolari, que normalmente no lo suelo preguntar porque no suele verse en una cirugía, el giro fasciolari, pero se menciona muchas veces. Pero ese fornix se va hacia atrás, y junto con ese giro fasciolari, que arriba también lo vimos, ¿verdad? Ahí lo ven ustedes aquí. Miren, ese giro fasciolaris es parte prácticamente del esplenio del cuerpo calloso, ese giro fasciolaris. Y aquí lo vemos aquí. Entonces, ese fornix y ese giro fasciolaris va a formar toda esa estructura gruesa que es parte de la circunvolución parihipocámpica, la punta del uncus que tiene el cuerpo amigdalino, y ese zapato, ese pie de payaso, pie de tiburín, se llama pie del hipocampo. Pie del hipocampo, aquí tenemos la fibra del hipocampo y aquí tenemos adentro el giro dentado. ¿Ya? Voy a repetir porque es un tema que normalmente le suelo preguntar. Si esto es la superposición o la transiluminiscencia del fornix sobre el cerebro, esta parte que está aquí adelante es la que está aquí, ¿ya? Cuerpo mamilar, cuerpo del fornix, se une con ese giro fasciolaris, que voy a volver a repetir, ese giro fasciolaris
que esta es parte de ese esplenio del cuerpo calloso. Ese giro facial va a cada lado y aquí se une con la cruz del fornix y va a formar lo que es el pie del hipocampo. Ese pie del hipocampo está conformado por fuera, estará rodeado por sustancia gris, que es la circunvolución parahipocámpica. Adelante el cuerpo amigdalino, el pie del hipocampo, la fibra del hipocampo y adelante y en la parte más interna una estructura dentada que se llama giros dentada. Giros dentada. Y aquí tenemos unas estructuras que por esta ocasión no les voy a dar mucha importancia. Para ustedes no tiene relevancia clínica. Bueno, miren este corte. Miren este corte. Es un corte coronal. Tengan la amabilidad, me recuerdan porque me está... Hay un paciente que está en malas condiciones y me está llamando la gente. Que si lo dejo en otro lugar me voy a olvidar. Pero aquí hay muy mala conexión, ¿no? Muy mala señal, ¿no? Bueno, corte coronal. Corte coronal. Bueno, empezamos en la 251, llevamos apenas 3 páginas. Corte coronal. Por un lado se han remarcado las arterias y por otro lado se han remarcado las venas. ¿A qué altura? Miren, ¿a qué altura está eso ahí? Hemos cortado más o menos separando el lóbulo frontal porque esa es la cisura central o la cisura de Rolando. Rolando y Silvio, ¿sí? Rolando y Silvio. Entonces tenemos aquí en línea media, dense en cuenta que vamos a ir repitiendo muchas estructuras hasta que se haga carne en nuestra carne. Tenemos seno sagital superior, ojos del cerebro, seno sagital inferior. Si yo digo con qué estructura vascular se relaciona el seno sagital inferior, son inevitablemente ramas de la arteria cerebral anterior. Como están cerca del cuerpo calloso, se llaman arterias pericallosas. No hay ninguna novedad, se llaman arterias pericallosas. A esta altura del partido, todos deben tener el Sobota en su computadora, ¿no? ¿Verdad? Yo se los he pasado, todos deben tener el SNEL, se los he pasado, ¿verdad? A esta altura del partido, todos deben tener. No trajo celíaco, así. Ah, verdad, entonces voy a revisar si creo que en cuando acabe la clase ya se lo. Arteria cerebral anterior, que como está a nivel del cuerpo calloso se llama arteria pericallosa. No hay ciencia ahí. Vamos a avanzar del lado de las arterias. Las circunvoluciones. Esas circunvoluciones están cubiertas por una tela de la meninge que se llama pía madre. Pía madre. Los vasos, pía madre, y aquí tenemos el lóbulo frontal y el lóbulo temporal, el valle silviano porque es la cisura de Silvio. Si yo separo esos labios, estoy separando los opérculos de la evocación y de la comprensión del lenguaje. Si yo separo esos labios, me voy a encontrar con la ínsula, el lóbulo de la ínsula, una estructura que está ricamente vascularizada interna y externamente, porque en la cúpula, en el iceberg de la ínsula, por ahí discurren muchas arterias que son arterias en candelabro de la arteria cerebral media y que también la perforan, la penetran. Esto es rama de la arteria cerebral media. Y entonces tenemos lentículo estriada, porque está en el núcleo estriado, lentículo estriada. Penetran y perforan la ínsula. ¿Me permite esta tu mochila? No, la mochila. Entonces, si esto fuese la ínsula,
aquí hay arterias que pasan por delante, que son arterias en candelabro de la cerebral media, y otras arterias que atraviesan la ínsula. Como la ínsula tiene los núcleos de la base, son arterias que se llaman lentículo estriadas, ¿sí? Arterias lentículo estriadas. Valle Silviano, la ínsula, lóbulo temporal, circunvolución temporal superior, surco temporal superior, circunvolución temporal media, surco temporal inferior, circunvolución temporo-occipital lateral y circunvolución temporo-occipital medial, que a esta altura ya se llama la circunvolución parahipocámpica. ¿Ya? Ahí hemos terminado este segmento. En el segmento de acá, las venas corticales que van a drenar cada una de las estructuras, la vena cerebral media al nivel de la ínsula, y aquí tenemos desde arriba hacia abajo, vamos a ir viendo, hay una asimetría que no tiene ninguna repercusión patológica, la asimetría del lóbulo de los ventrículos laterales que están acá arriba, los plexos coroideos, el septum pellucidum que separa los ventrículos laterales, septum pellucidum, y miren, debajo del septum pellucidum aquí encontramos parte del fornix. Debajo del septum pellucidum tenemos parte de ese fornix que veíamos que salía así. Entonces, cada imagen ustedes van a aprender un poquito más, Me decía el representante del curso anterior, pero ¿por qué no revisamos por capítulo? Yo le digo, vamos a acabar revisando por capítulo, pero cuando ustedes acaben todo el Sobota, cuando lean los capítulos van a leer como una novela y van a avanzar muy rápido. Pero si empezamos leyendo los capítulos, están perdidos como para cuando era en el mes de mayo, ¿sí? Entonces aquí tenemos el fornix y aquí tenemos el epédimo también, las venas cerebrales internas. Vamos a ir haciendo repaso. En las alas del esfenoide, el seno esfenoparietal, seno cavernoso, plexo basilar, seno petroso superior, seno petroso inferior, senos sigmoideos, seno transverso, prensa de erófilo, seno recto, seno longitudinal inferior y seno longitudinal superior. Y en el medio de esas estructuras salen unas venas que se llaman las venas cerebrales internas. Esas venas cerebrales internas van a unirse hacia atrás y van a formar la vena de Galeno. ¿Ya? Vamos a avanzar. Tercer ventrículo, y estas estructuras que están aquí, aquí yo voy a ver, miren, cápsula extrema, que está debajo de la sustancia gris de la ínsula. Cápsula extrema, debajo de la sustancia gris de la ínsula. Cápsula externa, esto es cápsula extrema. Cápsula externa, que está entre el núcleo lenticular y esto que se llama claustro o antemuro. Para los que no hayan repasado, yo les voy a decir: sustancia gris de la ínsula, cápsula extrema, claustro o antemuro, cápsula externa, núcleo lenticular, que está conformado por el globo pálido y el putamen, cápsula interna, ¿sí? Aquí ustedes están viendo, miren, el putamen, que es el más oscuro, y el globo pálido, que es el más pálido. No hay ciencia tampoco, y el más pálido. Entonces, aquí tenemos venas cerebrales medias profundas, y esto, que es una estructura muy importante, que es el hipocampo, que se llama hipocampo porque tiene forma de caballito de mar, y venas cerebrales inferiores. Aquí tenemos la barriga de la protuberancia, es decir que si esta es la protuberancia, el corte ha pasado así como una rebanada de una mortadela, ¿sí? ¿Verdad? Bueno, vamos a decir de una rebanada de jamón. No, lo digo porque es que cada vez que yo recuerdo mortadela,
cuando yo tenía vuestra edad, en el barrio había una peluquería que la atendía uno que se hacía llamar Mortadela y otro que se hacía llamar Piel Canela. Entonces, si este es de la protuberancia, un corte superficial casi transparente, y vemos aquí la arteria basilar. Es la arteria más importante del ser humano. Es la arteria más importante del ser humano. Aquí viene un concepto nuevo que les voy a dar. El ser humano, de la edad que están ustedes y de un servidor, recibe aproximadamente un flujo continuo de sangre por las arterias del cerebro de 50 centímetros por minuto. ¿Sí? Por cada 100 gramos de tejido. Si nosotros tenemos ese flujo arterial de 50 a 65, de 50 a 65 centímetros por segundo que circulan a esa velocidad, si ese flujo desciende por debajo de 40, mi organismo me pide ponerme horizontal y por eso me desmayo. Es como que en el edificio de 10 pisos la bomba de agua no sube agua hasta el último piso, entonces la gente que está en el piso 9 y 10 reclama. Entonces dice, ¿por qué no ponen el edificio horizontal? Porque la gente abajo dice, yo sí tengo agua, ya, pues pongamos el edificio horizontal. Entonces todos reciben la misma cantidad de agua. Por lo tanto, si a ustedes se les está desmayando una persona, no la sujeten, porque le hacen un flaco favor. Déjenla que se acueste, porque la naturaleza es sabia. Si me estoy desmayando porque estoy con la regla, porque el paquirri, ¿saben quién era paquirri? ¿No? En una cornada el toro le mete el cuerno en la ingle, le rompe la arteria femoral y la gente se murió en el camino antes de llegar al hospital, pero lo querían sujetar. Lo que tienen que hacer es levantar el cuerpo y la cabeza tiene que estar por debajo de la altura del corazón. Tiene que estar por debajo para que la poca sangre que hay llegue a la parte más vital. Al fin y al cabo se puede amputar la pierna, pero el cerebro ya se muere. Entonces, si una persona se está desmayando porque está sangrando, déjenla que se ponga horizontal. La naturaleza es sabia, no la sujeten. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Si baja de 20, ese paciente tiene una isquemia cerebral grave. ¿Ya? Si baja de 15, llega a haber un infarto. Y debajo de 10 ya es muerte. Ese cerebro no se va a recuperar más, nunca más en la vida. Por eso que el diagnóstico de muerte cerebral, aquí les voy a hacer una cuña comercial, el libro de muerte cerebral que está publicado por el Ministerio de Salud Pública, le escribí un servidor. O sea, lo escribí yo en el año 2015, ese libro de muerte cerebral habla de lo que les estoy explicando. Que no hace falta que llegue el flujo cerebral a 0 para decir que es muerte cerebral. Un flujo cerebral por debajo de 10, 9, 8, 7, ese paciente ya no se va a recuperar más, porque es como que ustedes cojan este dedo aquí, y cojan un cable de nylon y lo aprieten así entre dos personas y le hagan 3 nudos y lo dejen así hasta el día siguiente. ¿Ustedes creen que ese dedo se va a recuperar? Ese dedo no se aunque tú le sueltes, más bien hace hemorragia. ¿Por qué hace hemorragia? Porque estaba ocluido. En el momento que le quitas el cordón, el flujo de sangre entra a una pared arterial que está necrosada. Por lo tanto, hay hemorragia. ¿Se entiende? Es como que yo le meta presión a una tubería y esa tubería está con grietas, porque ya esa pared ya está necrótica. Por lo tanto, ese infarto se transforma en un infarto hemorrágico. Por eso que le hacemos un flaco favor cuando dice, no, es que ya está con un infarto y está desde ayer con el infarto. Vamos a darle medicamento, heparina, para que destape eso. Cuando se utiliza heparina o medicamentos fibrinolíticos, debe hacerse en las primeras 3 a 6 horas. Pasado eso, no se introduzca. ¿Ya? Protuberancia, arteria basilar, y estas arterias ¿a qué corresponderían? Probablemente ramas de la basilar, la arteria cerebral posterior
arteria cerebral posterior, y estas son arterias comunicantes posteriores, que si ustedes recuerdan, pero probablemente como no recuerden se las voy a poner desde cero. Esto me encanta preguntarlo. Pars cervical, pars petrosa, pars intracavernosa, cavernosa y la pars cerebral. Oftálmica, cerebral anterior, cerebral media, coroidea anterior y comunicante posterior. Comunicante posterior es la que se comunica con las arterias cerebrales posteriores de la basilar. Repito, oftálmica, cerebral anterior, cerebral media, coroidea anterior y comunicante posterior. Esa comunicante posterior, mucho gusto, es la que volvamos nuevamente hacia atrás. Es la que está ahí, ¿ya? Desen cuenta que este libro Atlas me da más juego para explicarles a ustedes que aprender. ¿Se dan cuenta? Me da mucho más juego que ustedes tienen que aprender. Entonces, basilar, cerebrales posteriores, y esta es la comunicante posterior. Y entonces me contestaron, es rama del territorio vértebro-basilar. No es rama del territorio vértebro-basilar, es rama de la circulación anterior carotídea. Circulación anterior de las dos carótidas internas y circulación posterior de las dos arterias vertebrales que forman la basilar, ¿sí? Y la basilar va a formar la pica, la aica, la cerebrosa superior y las cerebrales posteriores. Repito, las vertebrales que van a entrar por C6 hasta C2 y salen y entran por el foramen magno, esas vertebrales van a formar la arteria basilar, que va a dar las primeras ramas, la pica, es decir, que la arteria cerebelosa posterior inferior, la pica, después da las aicas, las arterias cerebelosas anterior inferior, después da las arterias cerebelosas superiores y acaba formando las arterias cerebrales posteriores, ¿ya? Pica, aica, cerebelosa superior, cerebrales posteriores. Y de la circulación anterior, en la pars cerebral, la carótida da oftálmica, cerebral anterior, cerebral media, coroidea anterior y comunicante posterior. Esa comunicante posterior es la que se comunica con la arteria cerebral posterior para formar el polígono de Willis. ¿Sí? ¿Sí? ¿Estamos claros? Así pues sí, ¿no? Bueno, vamos. Aquí tenemos otra imagen, otro corte en la posición en la que está. Aquí estamos viendo los ventrículos laterales, cuerno frontal, cuerno temporal, cuerno occipital. ¿Sí? En amarillo tenemos el tálamo y en rojo tenemos todo lo que es ese núcleo que está conformado por la cabeza, el cuerpo y la cola del núcleo caudado, que también acaba en el cuerpo amigdalino, al igual que el fornis, también acaba en el cuerpo amigdalino, cabeza, cuerpo y cola del núcleo caudado, cabeza, cuerpo y cola del núcleo caudado. Tiene unas estrías radiales que van a acabar en el putamen y en el globo pálido, pero fundamentalmente en el putamen. Tienen unas radiaciones como las bicicletas y que acaban en el putamen. ¿Sí? Tienen forma de un espermatozoide o mejor de un renacuajo, ¿verdad?
Un renacuajo que tiene la cabeza, el cuerpo y la cola, que acaba en el cuerpo amigdalino y tiene unas radiaciones que van a acabar en el putamen y en el globo pálido. ¿Sí? Vamos a seguir. Esta diapositiva la tomé 2 veces. Esta imagen la tomé 2 veces. Porque tiene juego y a estas alturas del partido, ustedes ya deben saber si yo les pregunto, a ver, aquí tenemos la adeno, esto es el seno efenoidal, el plexo basilar y esta tiene que ser la arteria basilar, ¿verdad? Y esta cisterna, ¿cómo se llamaría? Ustedes a esta altura ya tienen que estar al pelo. Prepontina. ¿Y la cisterna que está aquí? Interpeduncular, ¿verdad? Cisterna prepontina, cisterna interpeduncular. ¿Esto qué hueso? Esto es la silla turca, el seno efenoidal. Tengo que operar a una chica de 12 años, pero mide 1,82 m y calza 46, las manos deformes y la cara así muy ancha. Pobrecita, me da pena, le hacen bullying porque tiene un macroadenoma productor de hormona de crecimiento. Yo ya la operé hace 6 meses y entré por la nariz, rompí el seno efenoidal y rompí el suelo de la silla turca y le saqué el tumor, pero ese tumor otra vez ha crecido, entonces ya no me gusta porque un adenoma de hipófisis que produce hormona de crecimiento que vuelve a crecer después de la cirugía y que la endocrinóloga le ha dado osteotride, ya me suena a mí que eso, la segunda vez que la operemos no vamos a encontrar un tumor benigno. Pero es una niña que tiene 12 años, ¿no? Y la pobrecita ya está deforme, los pómulos están así anchos, la mano es grandísima, los pies son 46 y muy anchos, y eso es un gigantismo con una acromegalia en esa niña, que tiene 2 años y mide 1,82 m. Y me da mucha pena, ¿no? Pero tengo que operarla ya la semana que viene, no, sino la siguiente semana. Entonces tengo que volver a entrar por la nariz, la paciente está intubada y lavamos las fosas nasales, se le da antibiótico profiláctico, lavamos las fosas nasales con agua oxigenada, con Ibistru, que es el jabón de mano, y con yodo, y ahí ya entramos por la nariz, como ya está hecha la cirugía, vamos directamente al seno efenoidal y hasta la silla turca, y ahí tendré que absorber nuevamente el tumor, sabiendo que está franqueado lado a lado por el seno cavernoso. Si se rompe el seno cavernoso sangra mucho, pero si se rompe la carótida intracavernosa se me muere la paciente, se me mueren mis narices. Y yo hasta hoy les di clase a ustedes. Si se rompe el seno cavernoso eso es una desgracia mortal. Eso sí es una desgracia mortal. Entonces yo tengo aquí la glándula hipófisis, la adenohipófisis, la neurohipófisis. Esto producen todas las hormonas sexuales, sobre todo las 5 hormonas que yo debo sustituirle a ella, que el endocrinólogo debe sustituir. En el momento que yo saque todo este tumor, se queda con un panhipopituitarismo, porque no tiene hormona, no tiene la hipófisis, entonces se llama panhipopituitarismo. Pan porque todo, hipo porque está descendido, pituitarismo porque es de la pituitaria, panhipopituitarismo. Entonces yo tengo que darle a esa niña, hormonas tiroideas, cortisol, hormona de crecimiento ya no, porque ya llegó a su límite, en este caso ya no. Tengo que darle hormonas sexuales porque si no entra en una osteoporosis de una mujer de 60 años con 12. ¿Sí? Y tengo que darle oxitocina o desmopresina para que controle el volumen de orina, si no esa niña puede orinar 6 litros en 24 horas, hipotensa. Entonces es un verdadero drama eso ahí, es un verdadero drama. Sufre la madre, sufre la endocrinóloga, sufre el neurocirujano, ¿no? Entonces yo debo sacar toda esa lesión en 15 días, y espero poder ayudarle a esa niña.
porque ya empieza a haber deformidad, entonces entran en una especie de hipermetabolismo, porque van creciendo, todo crece, hipermetabolismo. Tiene un clítoris muy desarrollado, unos labios mayores muy desarrollados, tiene unos brazos y unos hombros muy desarrollados. Entonces entran en un hipermetabolismo y pueden acabar en una insuficiencia cardíaca, porque el corazón tiene que seguir bombeando sangre a más estructuras musculares, a más estructuras óseas, y el corazón acaba claudicando y pueden morir en insuficiencia cardíaca. Entonces es un compromiso serio, así que los que rezan, les pido que recen por esa cirugía en 15 días. Entonces, tallo de la hipófisis, aquí está el quiasma, esta es la cisterna quiasmática, ¿verdad? La cisterna quiasmática, y miren, cuerpos mamilares, esto olvídense del sinéstro, cuerpos mamilares, y aquí está el tuber cinereum, que es como una barriguita que está, como una bolsita que desciende entre el infundíbulo y los cuerpos mamilares, ¿ya? Entonces, des en cuenta que si yo de entrada le pongo estas imágenes, ustedes estarían, ¿verdad? ¿Sí o no? Estarían perdidos, pero ya se van ubicando. Tengan la amabilidad, levante la mano a alguien que todavía le cueste comprender esto. Levante la mano para poder explicarme con más detalle. Venga, muy bien, vamos a ver. Entonces, yo he hecho un corte sagital. Miren, un corte sagital. Esto es un corte axial y esto es un corte coronal. Entonces, en este corte sagital hacemos esto, ¿ya? Casi me ha salido el movimiento de Michael Jackson, ¿verdad? Entonces, el corte sagital, aquí vendría la nariz, aquí vendría la boca, la barbilla, aquí tenemos la nuca, y la nuca, y aquí la parte del occipital, donde está el cerebro, la parte occipital. El paciente está así, entonces yo tengo seno esfenoidal. En el corte sagital más o menos estaría por aquí. Por arriba del seno esfenoidal yo tengo la silla turca, que es la que está aquí, con su apófisis clinoidea anterior y su apófisis clinoidea posterior. Y esto es la apófisis basilar, que es la parte posterior del esfenoide, con la parte que sube del hueso occipital, ¿ya? Se llama apófisis basilar, y ahí está el plexo venoso basilar, y ahí descansa la arteria basilar. Allá no están ustedes, ni tienen la edad ni la formación académica para el dibujito, por eso que esa parte es una macroscopía, una disección real, ¿ya? Una disección real. Entonces yo tengo aquí el plexo basilar, que es plexo venoso, la cisterna prepontina, la arteria basilar, la protuberancia, con las circunflejas cortas que salen de la arteria basilar y que la han penetrado. Las circunflejas cortas, y esta es la cisterna interpeduncular, esto es el mesencéfalo y esto es el acueducto de Silvio. Cuarto ventrículo, velo medular superior, que es una telita, y el cerebelo. ¿Esta cisterna cuál sería? Cisterna cuadrigémina, cisterna prepontina, cisterna interpeduncular, cisterna cuadrigémina. Acá arriba estaría la cisterna del velo interpósito, y aquí tenemos la cisterna quiasmática, y aquí está la cisterna de la lámina terminal. Aquí está la lámina terminal, la cisterna de la lámina terminal, que yo puedo perforar la lámina terminal para llegar al tercer ventrículo. En el tercer ventrículo, en el corte sagital. Dime. La cisterna supracelular es una cisterna que es muy chiquitita, que prácticamente está conformada por la cisterna quiasmática, ¿no? Porque es de la cisterna de la silla turca, pero es prácticamente la misma cisterna quiasmática. Entonces yo tengo aquí la hipófisis con su adeno, con su neurohipófisis, su tallo hipofisario, el tuber cinerio, el cuerpo mamilar, y aquí tenemos la sustancia perforada posterior, ¿verdad?
sustancia perforada posterior, la cisterna interpeduncular. El receso se llama receso infundibular porque si nosotros la vemos por dentro, es como que estuviésemos viendo con el bolsillo así, por el bolsillo. Hay un conito, es un receso, se llama receso infundibular. El receso supraóptico, ¿por qué se llama receso supraóptico? Porque está arriba del quiasma óptico, ¿ya? Lámina terminal. La lámina terminal, ¿dónde acaba? En la comisura blanca anterior, la tienen ustedes ahí. La lámina terminal acaba en la comisura blanca anterior. Entonces yo tengo aquí lámina terminal, comisura blanca anterior, pico o rostrum del cuerpo calloso, rodilla, cuerpo del cuerpo calloso, esplenio, ¿sí? Si lo ponemos de lado, lámina terminal, ¿verdad? Comisura blanca anterior, pico o rostrum, rodilla, cuerpo y esplenio del cuerpo calloso. Pero ahí solamente estamos viendo lámina terminal y comisura blanca anterior. Allá arriba vendría el pico. El cuerpo calloso no se lo ve, lo que sí se ve es el fornix. Lo que sí se ve es el fornix. Y hay un área que se llama área subcallosa. Esa área subcallosa ha hecho de oro o de diamante a un mexicano, neurocirujano que actualmente vive en Estados Unidos, que tuvo la suerte de encontrar que los pacientes con depresión, en la resonancia magnética funcional tenían hiperactiva el área subcallosa, en vez de tenerla hipoactiva, la tenían hiperactiva. Entonces dijo, yo voy a operar depresiones. Presentó una serie de 1500 pacientes con depresión que había operado, porque en la resonancia funcional tenían hiperactividad de área subcallosa, las resecó y tenía una tasa de éxito del 78%. Entonces dice, yo opero las depresiones, yo opero las epilepsias, él opera las depresiones. Entonces las epilepsias son pacientes pediátricos, la mayoría, y las depresiones son personas adultas, la mayoría. Entonces él opera las depresiones y le ha ido fenomenal, al menos económicamente. Entonces seguimos en esta estructura. Aquí tenemos el hipotálamo, que eso tenemos, sí. El fornix está más lateral que los ventrículos laterales. El fornix, ¿te acuerdas en una imagen que ya la vimos? Que está ventrículos laterales y abajo está en el medio del septum pelúcido y aquí estaban los pilares del fornix. Entonces, ventrículos laterales y aquí está el fornix. Por eso tengo yo, este es el tercer ventrículo, ventrículos laterales, y ahí tú ves el fornix. Vamos a verlo, está bien que lo preguntes para ir fijando conceptos. Mira, aquí está el cuerpo del fornix. Cuerpo del fornix, esta parte que está aquí. Estos son los ventrículos laterales. Cuerpo calloso, ventrículos laterales, y aquí está el septum pelúcido. Y aquí está el fornix. Nosotros estamos viendo una imagen más o menos a este nivel. En el nivel sagital estamos por aquí. ¿Ya? Por eso que estamos viendo, miren. Y aquí abajo ya se ve la protuberancia, ¿sí ven? Aquí se ve la protuberancia y los cuerpos mamilares. Y si lo vemos en sagital, aquí están los cuerpos mamilares y el mesencéfalo y la protuberancia. Tercer ventrículo con su tela coroidea, y aquí esta es la zona del hipotálamo. Aquí tenemos la comisura blanca, esta es la anterior y esta es la posterior, que están delante y detrás de los ventrículos laterales. La lámina cuadrigémina, que está formada por el tectus del mesencéfalo, y esto es el tegmentum del mesencéfalo. Los pies no se ven porque están en la línea media, los pies están a los lados, ¿verdad? Estamos cortando la línea media. Entonces esto es el tegmentum y esto es el acueducto de Silvio y esto es el tectum mesencefálico, que está conformado por la lámina cuadrigémina, velo medular superior y cerebelo. Cisterna cuadrigeminal, y después tenemos, así como tenemos aquí el receso infundibular, el receso supraóptico,
tenemos el receso suprapineal. El receso suprapineal porque aquí está la glándula pineal y por arriba está el receso suprapineal. Y el receso pineal tenemos los dos, y esta es la glándula, aquí está la glándula pineal y esto es la cisterna cuadrigémina. Pero vamos avanzando paulatinamente y vamos a ir aprendiendo cada vez más. Unida a la parte anatómica, vamos viendo la parte funcional y miren lo que está aquí, el circuito que regula la glándula pineal. El circuito que regula la glándula pineal. Miren, cuando veamos hipotálamo vamos a ver dos núcleos que se llaman núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Núcleo supraóptico y núcleo paraventricular. Esos dos núcleos están en relación con el circuito del despertar y de la producción de melatonina. Entonces, cuando entra la luz, se activa este tracto que se llama retino hipotalámico. ¿Por qué se llama retino hipotalámico? Porque va de la retina hasta el hipotálamo. Tracto retino hipotalámico. ¿Ese tracto en qué nervio craneal está? En el óptico. Y no está en el olfatorio, está en el óptico. El tracto retino hipotalámico, que se va a conectar con esos núcleos supraópticos, y ese va a estar en contacto con la glándula pineal. Va a haber una relación con la disminución de la producción de melatonina, y esa glándula pineal a nivel de los ganglios cervicales superiores va a estimular para la producción de melatonina. En el núcleo supraóptico, en el núcleo paraventricular se cierra el circuito. Del núcleo paraventricular hasta este núcleo que se llama intermedio lateral, que es parte del onceavo par craneal, al ganglio cervical. Esto que está aquí yo se lo pregunto a los residentes de neurología y de neurocirugía. Esta página, la 255, en la parte funcional, esta no se la voy a preguntar a ustedes. Que en el supuesto caso que yo me olvide, porque mala fe no tengo, que yo me olvide y les haga una pregunta de la página 255, ustedes pueden decir, usted nos dijo que no. Entonces esa pregunta, todos tienen la puntuación. Y aquí sí les voy a amargar la vida, porque aquí hemos hablado, el circuito no se lo voy a tomar, pero aquí hemos recién comentado de dos núcleos, el supraóptico y el paraventricular, y aquí sí nos vamos a encontrar dentro de un momentito con los núcleos que son muy difíciles de aprender. Por eso yo voy a remachar, repetir, porque los ganglios basales son muy difíciles de estudiar, y los núcleos del tronco encefálico son muy difíciles, pero yo me comprometo a que ustedes deben salir aquí, deben sabérselo al revés y al derecho, los núcleos del tronco encefálico, que son muy difíciles, pero yo me comprometo a que ustedes lo aprendan. Pero también están los núcleos del hipotálamo, que son re jodidos, y los núcleos del tálamo, que son más todavía. Entonces vamos como la canción, pasito a pasito. No te agobies, que vas a aprender. Antes de avanzar, les voy a mostrar una cosa.
Doctor. Doctor. No nos paramos, ¿no? Doctor. Por si acaso el celular está haciendo así el poquito de ahí. Por si acaso. No hay nada. Bueno, miren. Pueden ponerse de pie, por lo menos estirarse y vamos a continuar, que nos queda media hora más. Es que no alcanza a hacer visión. Sí, porque de aquí yo llego a la casa y yo no toco ya visión. Hay que hacer bueno, no, llega tarde la mano. ¿Quién? La de visión. Ah, sí, llega tarde. Entonces hagamos al fin, ay, 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 qué bueno me quedaba la lámpara. ¿Cómo dices que es? ¿Busca? ¿Una cosa? Busca. No, cuando no te quedo. Busca. Ay, me falta la busca. Atentos. Esto es el cuerpo calloso. Este es un concepto moderno del cuerpo calloso, que antes se pensaba que el cuerpo calloso solo conectaba los hemisferios y a secas y no había nada más, pero ahora se comprende que la parte del rostro o del pico y la rodilla del cuerpo calloso van a contactar ambos lóbulos prefrontales, el cuerpo, la parte anterior, el área premotora, la parte roja con la parte roja de la corteza cerebral, la parte verde con la parte verde, con los lóbulos temporales, y la parte lila, ambos lóbulos occipitales. ¿Eso qué significa? Que las fibras de asociación del cuerpo calloso, esas fibras de asociación conectan diferentes áreas de ambos hemisferios. ¿Sí se entiende, no? La parte anterior con la parte anterior y la parte posterior con la parte posterior de los ambos lóbulos occipitales. Entonces yo les voy a mostrar hoy día algo que no les mostré a los compañeros de la vez anterior, pero para que ustedes comprendan qué es lo que nosotros hacemos en la cirugía. Imagínense ustedes, les voy a mostrar a Laura. Laura es una niña de 6 años con un foco epileptogénico frontal izquierdo. Un foco epileptogénico frontal izquierdo. Cada vez que ella convulsionaba, el lado izquierdo hacía que sus ojos miren hacia la derecha y convulsionaba el lado derecho del cuerpo. A nivel frontal izquierdo, pero la electroencefalografía nos decía que tenía un foco frontal izquierdo, pero para mí un foco frontal izquierdo es un continente, porque son áreas elocuentes y no les voy a resecar y la voy a dejar
muy afectada neurológicamente con secuelas. Entonces nos interesa topografiar con precisión dónde está el foco de convulsión de esa niña. El foco de convulsión lo tiene frontal izquierdo, pero tengo que saber si es frontal, circunvolución frontal superior, media, inferior o a nivel de los opérculos. Entonces eso me interesa saber. ¿Qué es lo que hemos hecho? Ella está en esta posición, está así. Esto es su hombro izquierdo, ¿sí? Este es su hombro izquierdo. Nosotros la ponemos en un compás, que es el que está aquí, que se llama un cabezal, un craniostato, para que los bordes de su hombro estén en el filo de la cama y le hemos cortado el cabello y le vamos a levantar el cráneo para colocarle los electrodos. Eso se llama BIS, eso controla el grado de profundidad de anestesia. Eso lo pone el anestesiólogo para controlar el grado de profundidad de anestesia. Entonces, nos interesa saber dónde está el foco de epilepsia en la. Nosotros vamos a levantar el cuero cabelludo, el cráneo, y levantamos la dura madre y colocamos una manta de electrodos. Para que ustedes sepan, la electroencefalografía son 21 contactos. 21 contactos que están interferenciados por el cuero cabelludo, por la grasa, por el sudor, por el cráneo, por la dura madre. En cambio, son 21 contactos, todos muy dispersos. Pero a mí me interesa, es como que se nos ha perdido, aquí hay 21 personas y se nos ha perdido una aguja y están todos buscando. Pero yo digo, vengan para acá porque la aguja se cayó aquí y los 21 estamos viendo eso. Pero ya no somos 21, aquí somos 64 que estamos viendo el mismo lugar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya la tapamos, ahí hemos dejado la marca del cuero cabelludo, la tapamos, le ponemos un plástico que está impregnado de antibióticos, ¿sí? Y hemos levantado ya el cuero cabelludo, levantamos el cuero cabelludo, seguimos levantando el cuero cabelludo, ahí está el músculo temporal de la masticación, y eso es el pericráneo, aponeurosis y pericráneo. Ahí estamos separando el músculo temporal del resto de la aponeurosis, estamos bajando el músculo temporal, más bajamos el músculo temporal y dejamos como un foquito el cráneo y le hacemos las perforaciones con esa sierra que está en mi mano y el suero para bajar la temperatura de esa sierra porque se calienta mucho. Ahí está la sierra y seguimos echando suero para que la sierra no se queme ni no se parta. Y entonces ya hemos soltado el cráneo y ahí está la dura madre. Está la dura madre en ese momento ahí. Dura madre, la vamos a ir lavando, sacamos la sangre y estamos levantando la dura madre para exponer el lóbulo frontal. ¿Ya? Estamos exponiendo el lóbulo frontal y ponemos cotonoides a los lados. Y eso es un continente. A ver, ¿dónde voy a sacar? ¿Dónde está el foco de epilepsia en ese paciente? Como está en esta posición, ¿verdad? Yo tengo acceso a la cisura interhemisférica, está en esta posición. Yo tengo acceso a la cisura interhemisférica que está aquí. Aquí está la cisura interhemisférica. Yo tengo que taparla porque ahí está el seno sagital superior, que si yo lo lesiono accidentalmente va a sangrar terriblemente. Aquí está la cisura interhemisférica y eso es todo el lóbulo frontal. Yo tengo que saber dónde está el foco de epilepsia en la orina. Entonces aquí tenemos y colocamos una tira de electrodos de 1×6 que se va a discurrir entre la cisura interhemisférica para monitorizar la actividad eléctrica de la zona del cíngulo, ¿verdad? Es que si ustedes no ven esta clase, no entienden lo que yo estoy hablando, porque ustedes saben dónde está el cíngulo, dónde está la cisura interhemisférica, ¿verdad? Entonces yo estoy desplazando por la cisura interhemisférica
y aquí está la cola de ese electrodo. Miren, esta cola que está aquí, esta cola es la que está aquí, es decir que ya ese electrodo de 6 contactos, ya está monitorizando el cíngulo. ¿El cíngulo de qué lado? ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo. Porque si le hemos visto el hombre izquierdo, está así, Laura. Pero ahora vamos a monitorizar todo ese continente que está ahí. Le ponemos suero para que esté lubricadito y ahí colocamos una malla de 64 contactos. Por lo tanto, 64 contactos más los 6 que están en la cesura interhemisférica tiene 70 contactos. Y fíjense que el electroencefalograma tiene apenas 21 contactos afuera. Piel, todo el cráneo, todo, tiene 21 contactos. Nosotros estamos dándonos el lujo de colocar 70 personas que vean solo eso. Tenemos 21 personas que vigilan el campus de esta universidad, 21 personas. Y nos dicen, por allá hay un problema. Y yo mando a 70 personas a ese lugar para buscar el problema. ¿Se va entendiendo? Mando a 70 personas. Y están esos cables que parecen pelitos. Están todos esos cables. Ahí yo ya los coloco, los dejo. Coloco la dura madre, la empiezo a suturar. La suturo para que no se escape el líquido cefalorraquídeo. Y dejo el orificio por donde sale la cola de ese electrodo, de esa manta de electrodo de 64 contactos, y la de acá queda de 6 contactos. 6 contactos. Entonces le ponemos una especie de pegamento para que no salga el líquido cefalorraquídeo. Le ponemos su huesito, aquí está su huesito. Cerramos lo que se puede de la aponeurosis. Cerramos la piel, estamos cerrando ya la piel, y los cables quedan tunelizados por fuera de la sutura, y ahí queda, la Laurita queda con sus cables por ahí afuera. Al día siguiente se la despierta, se hacen los controles de las imágenes de las placas. Al día siguiente se le hacen los controles de la resonancia para ver si no se han movido las mantas de ahí. Ahí están la manta y la tira, ¿verdad? La manta y la tira. Ahí está su manta de electrodos y la tira de electrodos. Aquí está la tira y aquí está la manta. Y ahora le hacemos lo que se llama el mapeo cortical. Entonces, nosotros le hacemos una estimulación de estando despierta ella. Cogemos esos cables, están conectados a la computadora, y le vamos colocando un voltaje, la centésima parte del voltaje que se necesita para encender una bombilla de Navidad. Entonces vamos estimulando cada área cortical para ver si mueve o no mueve la mano, si deja o no deja de hablar. Cada área tiene su función, brazo, mano, pierna, y de repente mientras estamos haciendo eso ella empieza a convulsionar, y vamos identificando cuáles son los electrodos que al estimularlos le dan crisis convulsiva. Miren, de los 64 contactos daba crisis convulsiva el 41, el 42, el 34, el 35, 52, 61, 62, 53, 54, 46, 47, 38, 29, 21, 30. Entonces se le explica a la madre, Laura tiene actividad epileptogénica en estas zonas del cerebro y necesitamos resecarlas para que se cure, pero en el momento que le quitemos esas áreas, por ejemplo, están en relación con algunas áreas de la movilidad de la mano. Entonces tiene que explicarse a la madre, al padre, y si la niña está en capacidad de entender, también de entender, es decir, ¿qué prefieres? ¿Prefieres seguir con esa actividad, esa displasia cortical que ocasiona crisis convulsiva, o quedar con una debilidad de un brazo que puede que a tu edad se recupere
en un par de años con rehabilitación, pero te quedas sin convulsión. Y entonces dice, prefiero lo segundo. Entonces le operamos y le sacamos esta zona displásica. Y para ir a lo seguro, mando una muestra al hospital y mando una muestra a los Estados Unidos para que me confirmen qué tipo de displasia es. Entonces, estos pacientes, después de la cirugía, empiezan a ir reduciendo los fármacos antiepilépticos y se quedan sin medicamentos, se quedan sin convulsiones, la medicina al tacho de la basura, y es una gran labor que se hace con estos pacientes, ¿no? Una gran labor que se hace con estos pacientes. ¿Preguntas? Nada, continuamos entonces. Vamos a continuar. Miren, cuando yo les hablé de los mapas de colores de las fibras nerviosas, me permiten ver los haces que van de derecha a izquierda, que son las fibras de asociación, de conexión, de delante a atrás las de asociación y de arriba a abajo las de proyección. Y eso se llama tractografía, que me permite estudiar cada uno de esos tractos y poder diferenciar si ese paciente tiene o no tiene una patología determinada. Eso se llama tractografía, que si me da tiempo ya les explicaré a ustedes en algún momento. Entonces, vamos a seguir, que nos quedan ya 15 minutos. Así como el cuerpo calloso está sectorizado para que cada porción del cuerpo calloso se conecta con cada área de la corteza cerebral, asimismo el tálamo tiene relación con cada área de la corteza cerebral. Por lo tanto, este corte, que es un corte axial a nivel de los ventrículos laterales y tanto frontal como occipital, es decir, que más o menos viene por aquí viene el corte axial, me va a permitir estudiar la relación que existe entre los núcleos del tálamo con cada una de las áreas corticales, de forma tal que en los núcleos medianos, que también se llama adhesión intertalámica, los núcleos medianos se van a conectar con el polo del lóbulo frontal. La adhesión intertalámica, que es el núcleo mediano, estos se van a conectar con el polo del lóbulo frontal. Después tenemos un núcleo que se llama núcleo anterior porque está en la porción más anterior, y ese núcleo anterior se conecta con el cíngulo, es decir, que ese núcleo anterior tiene relación directa con el lóbulo límbico, ¿sí? Tiene relación directa con el lóbulo límbico. Núcleo anterior, cíngulo, lóbulo límbico. Después, esta área que es el área motora, está en relación con estos núcleos ventrales. Núcleo ventral anterior, núcleo ventral intermedio, núcleo ventral posterolateral y núcleo ventral posteromedial. Entonces, el VPL y el VPM, ventro posterolateral y ventro posteromedial, están en relación con estas áreas que están aquí, y estas de aquí más adelante están en relación con estas áreas corticales frontales. Si seguimos más atrás, toda esta área que está de color azul claro o celeste, si le quieren llamar azul claro, es la zona del núcleo pulvinar, esta que está aquí, el núcleo pulvinar. Este núcleo pulvinar está en relación con la vía de la visión y está en relación con el área temporo-occipital, el pulvinar del tálamo. Pero los núcleos metatalámicos, tema que me encanta preguntar, esos núcleos metatalámicos tienen el cuerpo geniculado lateral, y el cuerpo geniculado medial.
El cuerpo geniculado lateral está en relación con la vía óptica y el cuerpo geniculado medial está en relación con la vía auditiva. Repito, la parte posterior, que es el núcleo más gordo del tálamo, que se llama pulvinar del tálamo, está en relación con la corteza temporo-occipital. Y atrasito nomás del núcleo pulvinar tenemos los núcleos metatalámicos, que son los cuerpos geniculados laterales y cuerpos geniculados mediales. Ese cuerpo geniculado lateral está en relación, el cuerpo genicular lateral, con la vía óptica y el cuerpo geniculado medial con la vía auditiva. Después tenemos unos núcleos que se llaman centromediales y parafasciculares y un núcleo dorsal posterior que no hay un consenso en cuál es la función que desempeñan, porque si uno revisa 5 libros hay 5 funciones diferentes. ¿Ya? Y aquí, eso que les he explicado, hay un núcleo que se llama núcleo reticular que está surcando el brazo posterior de la cápsula interna, que es el que está aquí, este núcleo reticular, a nivel del brazo posterior de la cápsula interna, porque este es el brazo anterior de la cápsula interna, rodilla y brazo posterior de cápsula interna. Y ese núcleo reticular del tálamo va desde la rodilla hasta el brazo posterior. 5 minutos y terminamos. Entonces, esos núcleos talámicos están directamente relacionados con esta área cortical. Entonces, fíjense aquí nuevamente, el núcleo mediano de la adhesión intertalámica está en relación con esto, con el polo, y está en relación, miren, polo, circunvolución orbitaria del lóbulo frontal y la circunvolución de ¿esto qué es? Circunvolución subcallosa, recuerda, porque esto es el cuerpo calloso y esto es el cíngulo, y esta es circunvolución subcallosa y el polo del lóbulo frontal. Pars orbital, y lo que está aquí es el área subcallosa, que está en relación con este núcleo mediano. Estas áreas que están aquí, rosadas y rojas, con estos núcleos, los núcleos ventrales, ventral intermedio, ventral posterolateral y posteromedial. Esta área está en relación con el área del pulvinar, del área visual, área del pulvinar, y la zona que está aquí de los cuerpos geniculados laterales con la vía, cuerpo geniculado lateral con la vía óptica y cuerpo geniculado medial con la vía auditiva. Aquí tenemos la cápsula interna y lo vamos a dejar hasta aquí con la cápsula interna. ¿O continuamos? Desde aquí yo les veo más cara de cansado, y eso que yo estoy operando 2 o 3 pacientes cada día desde hace ya unos tiempos. Próxima semana estamos de Mi hijo, que está en primero de medicina, me dice, oye, yo no sé cómo tú aguantas. Yo digo, porque toca aguantar. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora.